Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta su actividad para el curso de Excel intermedio. Quiero en esta oportunidad vamos a manejar todo lo referente a los sí condicionales, es decir, vamos a empezar a evaluar todo aquel proceso que me permita generar criterios y de alguna manera obtener respuesta de acuerdo al valor que pueda presentarse en una celda o al valor que pueda producirse en función de un producto resultante, de una evaluación, de una fórmula o una función y tomar la decisión de qué hacer o qué responder en caso de que sea afirmativo o que sea negativo. Fíjense bien, cuando nosotros estuvimos manejando lo que eran funciones que aplicaban con condiciones, indudablemente había un sí que acompañaba a esas funciones. Ese sí no era otra cosa que la parte o el aspecto o el elemento condicional que se manejaba allí. Indudablemente ese elemento o ese aspecto condicional generaba un criterio dentro de la función, pero indudablemente se evaluaban todas las celdas que estaban dentro del rango como acompañante dentro de lo que eran los criterios de la función. Independientemente cuál fuese la función acompañada con el criterio o con el condicional, sea sumar, sea promediar, sea contar, indudablemente siempre había una evaluación de cada una de las celdas de ese rango. Y de acuerdo al criterio que se evaluaba sobre esa celda, la respuesta era positiva o negativa. Correcto, entonces era sí o era no. En caso de que fuese sí, se tomaba en cuenta, se aplicaba la función y en caso de que fuese no, sencillamente se iba y se evaluaba a la siguiente celda para volver nuevamente a hacer la pregunta y así sucesivamente se hacía hasta que llegaba al final de la celda que comprendía ese rango. Resulta que ahora nosotros no vamos a evaluar celdas en un rango, es decir, no vamos a evaluar elementos que se encuentran en un rango. Nosotros lo que vamos es a evaluar ahora el contenido de una celda. Nosotros lo que vamos es en este momento a comparar, a relacionar al menos dos elementos que de alguna manera me permitan tomar una decisión de qué hacer en caso de que sea positivo o sea negativo. ¿Qué resulta ahora? Que dentro de lo que es la evaluación que nosotros vamos a desarrollar con el sí condicional, ya yo tengo la potestad, de acuerdo a lo que me va a establecer el formato o la sintaxis de la función sí condicional, me permite establecer qué es lo que yo deseo hacer como respuesta en caso de que sea positiva y qué deseo hacer yo en caso de que sea negativa. Fíjense que ahora ya la función es amplia. En su trabajo individual, en su trabajo independiente, ya la función es amplia porque sencillamente me permite ahora ya tomar la decisión e incluso ejecutar una acción, bien sea una función, una expresión, una fórmula de respuesta sobre la parte positiva o de respuesta sobre la parte negativa, dependiendo cuál sea la situación. Entonces, fíjense que nosotros vamos a ver aquí. Quiero que vean, pues, en este momento cómo es la sintaxis del sí condicional. Observen entonces que para este caso nosotros estamos hablando de que el sí condicional maneja una expresión lógica y esa expresión lógica no es otra cosa que el criterio, la pregunta. El verdadero es el espacio que voy a dedicar sencillamente a todo lo relacionado con respuesta en caso de que sea verdadero. Como les comenté, sea una expresión, sea una fórmula, una función. Y obviamente lo falso para la misma situación, es decir, una expresión, una fórmula, una función, cada vez que la respuesta no sea verdadera. Es decir, yo tengo la posibilidad de saber o dar una respuesta en caso de verdadero y dar una respuesta en caso de que no se cumpla o de que sea falso. Indudablemente, un detalle importante en cuanto a la expresión lógica es que ahora vamos a evaluar, como se los comenté hace instantes, dos operandos, dos elementos al menos debemos relacionarlos, porque ahora yo no voy a evaluar, como estaba explicándoles en las funciones que aplican con condiciones, yo no iba a evaluar todas las celdas que estaban en el rango. Yo ahora voy a evaluar es al menos dos operandos. ¿Quiénes son esos operandos? Bueno,
pueden ser dos celdas, puede ser una celda con un valor, puede ser ese valor numérico o puede ser un valor tipo texto, por lo tanto tiene que estar entre comillas, o puede ser una fórmula con una celda, una fórmula con un valor. Es decir, los operandos están a la orden de sencillamente la disposición del usuario en cuanto a generar la relación. Lo importante es generar ese proceso de comparación entre esos dos elementos, indudablemente haciendo uso del operador relacional porque es el único elemento que enlaza o me permite unir y relacionar ambos operandos. Haciendo uso de los operadores relacionales y entonces de esa forma puedo yo establecer la pregunta o lo que yo deseo que se me evalúe. Vamos a dar un ejemplo entonces con respecto a esto. Fíjense, el primer ejemplo implica establecer una comparación en lo que tiene la celda C12 si es menor a 1000. Si lo que tiene la celda C12 es menor a 1000, entonces yo tengo una respuesta. Es decir, yo deseo que lo que está en la celda F7 se multiplique por 10%. En caso de que eso no sea, se multiplique F7 por 12%. Fíjense, aquí está la parte positiva, que es lo que deseo yo que se cumpla en caso de que esto sea verdadero, y qué es lo que yo deseo, y este es el aspecto falso, que se ejecute en caso de que la relación que yo tengo aquí, es decir, los dos operandos, no se cumplan. Fíjense que aquí está el primer operando y este es el otro operando, y aquí está el operador relacional. Relacionamos, comparamos, en caso de que eso se cumpla, eso se evalúa de manera automática gracias al Excel. Él busca el valor que está en esa celda, lo compara, lo relaciona con el valor y entonces se sabe ya lógicamente cuál va a ser la respuesta. Entonces puede ser positiva o negativa y este va a ser cualquiera de esas dos respuestas. Obviamente también el Excel tiene algunos artificios matemáticos, algunos elementos que se pueden utilizar como factor común, por ejemplo, donde observen que en caso de que esto sea así, cosa que no necesariamente siempre tiene que ser de esa forma, porque no siempre vamos a evaluar la misma celda o el mismo o los mismos elementos o el mismo procedimiento con otros valores en cuanto a lo que es verdadero y lo falso. O sea, lo verdadero puede ser independiente de lo falso. Correcto, es decir, una cosa es lo que puede ejecutarse aquí y de qué manera puede ejecutarse, y otra cosa es lo que se puede ejecutar aquí en lo falso y de manera independiente. Ok, puede hacerse, repito, yo puedo tener aquí una expresión de un tipo y otra expresión de otro tipo, o sea, porque depende de la respuesta que yo quiera dar en cuanto a lo verdadero y en cuanto a lo falso. Entonces, observen que aquí entonces también yo puedo usar F7 como factor común y entonces yo lo extraigo y una vez obtenida la respuesta, bien sea el 10% o el 12%, cualquiera de los dos valores yo lo voy a multiplicar por F7 y eso es lo que me está diciendo aquí. Es exactamente el mismo procedimiento si desean hacerlo así. Si se quiere hacer una evaluación en cuanto a elementos de tipo texto, sencillamente lo que hay es que encerrar el valor entre comillas. Siempre voy a tener respuesta tanto positiva como negativa. Es decir, esto es para lo positivo y esto es para lo negativo, dependiendo de lo que sea. ¿Ok? Entonces, bueno, dicho esto y dando este ejemplo, vámonos entonces a la realidad y vamos a ver qué es lo que necesita aquí esta hoja de cálculo para calcular. Entonces, para desarrollar. Fíjense, dicen que yo voy a usar la función sí, pero entonces me dice que yo debo, ok, que haga que en la columna del estado, es decir, en esta columna, yo debo expresar, ok, la palabra aprobado o rechazado, pero va a depender de qué, dependiendo si el saldo de la cuenta corriente cubre o no el monto del cheque. Entonces, claro, fíjense este caso aquí que es interesante. Yo tengo que saber si el monto del cheque, correcto, lo puedo yo cobrar dependiendo del saldo de la cuenta corriente. Entonces, fíjense, para eso, ¿cuál debería ser el análisis? Bueno, que el saldo de la cuenta corriente tiene que ser igual o menor al monto del cheque para que eso pueda transitarse. Eso puedo expresarlo así, de esa forma. O que el monto del cheque sea igual o menor al saldo de la cuenta. Entonces, fíjense cómo eso, ¿no? Perdón, el saldo de la cuenta debe ser
mayor o igual al monto del cheque y en este caso el cheque pudiera ser menor o igual al saldo de la cuenta. Cualquiera de esas dos expresiones a nivel de relaciones debemos hacerlo. Repito, que el saldo de la cuenta corriente sea mayor o igual al monto del cheque o que sencillamente el monto del cheque sea igual o menor al saldo de la cuenta. Esa es la relación, esa es la lógica, el sentido común que nos da para hacerlo. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser verdadero o falso? Eso va a depender de cómo nosotros relacionemos la expresión o establezcamos el criterio. Fíjense, en este caso nosotros nos vamos a establecer la pregunta. Sí, esa es la primera pregunta que nosotros debemos hacer. Si yo hago la relación donde el saldo de la cuenta sea, ok, el saldo de la cuenta tiene que ser, correcto, mayor o igual al monto del cheque. Esa puede ser una relación. Es decir, el saldo de la cuenta corriente debe ser al menos igual o mayor o igual al monto del cheque. Como también puede ser que el monto del cheque sea menor o igual a esta celda que es la que contiene el saldo de la cuenta. Ambas expresiones son exactamente igual en cuanto a la relación del sentido lógico y el factor común. En cuanto a las respuestas que yo puedo tener. La situación está en que cambia es la relación del verdadero y falso, porque en el caso que yo expreso aquí, obviamente eso quiere decir que si esto se cumple, quiere decir que entonces es aprobado. Si no, es rechazado. En caso de lo otro, también debería ser el primero aprobado y rechazado. Pero fíjense entonces que yo puedo también establecer una relación y decir, por el otro lado, es decir, el saldo de la cuenta corriente es menor al cheque. Si el saldo es menor, entonces es rechazado como la parte verdadera. Y si no, es aprobado. Es decir, las relaciones pueden ser abiertas de acuerdo a cada sentido común que tenga el usuario como lo quiere expresar. ¿Sí? Entonces, es importante que eso lo tengan presente para saber cuál va a ser el verdadero y cuál va a ser el falso de acuerdo a lo que usted desea. Entonces, fíjense, vamos a suponer entonces ahora que yo quiero hacer eso. Yo quiero decir que el monto del cheque es menor o igual al saldo de la cuenta. Eso quiere decir que aquí entonces yo voy a expresar, correcto, que es aprobado. Tengo que colocarlo aprobado entre comillas porque necesito que aparezca un texto. Y si no, debo colocarlo como rechazado. ¿Ok? Fíjense, lo debo colocar como rechazado y debo colocarlo como un texto entre comillas. Entonces, fíjense que esto yo lo coloco aquí, cierro, doy una respuesta y entonces él me dice que es aprobado. Si yo lo evalúo, yo digo, bueno, está aprobado porque el monto del cheque es menor al saldo de la cuenta corriente. Si yo copio esto, pues indudablemente entonces me voy a dar cuenta de que tengo aquí expresado, pues indudablemente el resto de los resultados. Si yo evalúo, por ejemplo, un rechazado, vamos a ver si es verdad. Fíjense, el monto del cheque no es menor. Fíjense lo que pregunta aquí. El monto del cheque nunca va a ser menor o igual a eso, al monto del saldo. Eso quiere decir que entonces es rechazado y esa es la respuesta negativa. Bien, incluso pudiéramos hacer algo aquí bien chévere y bien simpático en cuanto al uso de formatos condicionales. De repente yo sombreo y me voy a un formato condicional y entonces resulta que cuando yo voy a evaluar las reglas, yo digo, bueno, quiero saber si cuando sea rechazado. Ok, vamos a ver cuándo puede ser rechazado. ¿Qué tipo de acción podemos tener? Entonces, podemos colocar cuando es igual a. Entonces, cuando es igual a rechazado, fíjense, voy a dejar este mismo relleno y vean cómo ya él automáticamente lo toma, ¿no? Y fíjense, excelente, aquí lo tengo. ¿Ven? Vean cómo está. Y si usted quiere colocarlo para el aprobado, también lo puede hacer. Es decir, me coloco aquí, quiero establecer otro, por ejemplo, para lo que es igual a, por ejemplo, aprobado.
y yo quiero cambiar el formato y quiero personalizarlo para que sea un relleno de color verde, por ejemplo, para que eso se cumpla. Entonces, fíjense, ok, cuando le digo, entonces vean, lo que está aprobado aparece en verde y lo que está rechazado aparece en rojo. Fíjense qué interesante es este proceso, ¿no? De manejar el sí condicional. Implica, repito, elementos sumamente importantes de gran análisis, pero que sencillamente lo que hay es que razonar un poco, aplicar un sentido lógico de cómo puede ser la expresión, darle un poquito la vuelta, como quien dice, para que nosotros podamos dar una respuesta positiva a eso de el verdadero o el falso, dependiendo cuál sea la situación. Correcto, entonces muy bien, espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente actividad y en el siguiente ejercicio para entonces evaluar un poquito lo que son los sí anidados. Saludos.